¿Qué es la filosofía? ¿Qué la distingue de otras ciencias o artes? ¿Qué hay de peculiar en filosofar? ¿Para qué sirve hacerlo? Preguntarse por el significado de la palabra filosofía resulta incluso más complicado que hacerlo con el nombre de otras ciencias. Por ello es necesario adentrarnos tanto a la historia de su concepto como a lo característico de la creación filosófica. Bienvenidos a nuestro canal de Filosofía Macántropos. Hoy buscaremos darle a usted, nuestro amable espectador, un general acercamiento a la filosofía. En esta serie de videos trataremos de exponer qué es la filosofía, qué abarca y cuáles son sus ramas en la actualidad. En este primer video, acercamiento a la filosofía, realizaremos un intento de contacto con aquello a lo que llamamos filosofar y con lo que busca abarcar y estudiar la filosofía en su generalidad, ahorrándonos el tan trillado significado etimológico de la filosofía, entendida como amor a la sabiduría. Podemos acudir a otras vías para dilucidar de manera general qué significa ser filosofía. Primeramente, hagamos esta tarea con el nombre de otra área del conocimiento. Podemos darnos cuenta que si nos preguntamos qué es, por ejemplo, la biología, un primer significado podría ser la ciencia que estudia los seres vivos. Sin embargo, para esta definición es necesaria otra definición, la de vida. El concepto de vida es muy difícil de definir, y esta tarea le es asignada, de hecho, a la filosofía de la biología. En ella se determina si la vida significa simplemente estar animado, tener la capacidad de reproducirte, tener un metabolismo, etc. Sin embargo, es difícil o quizás imposible acceder a lo que tal cual es aquello a lo que llamamos vida, al igual que otros conceptos como fuerza originaria, elemento químico, etc. Puede describirse de manera general, mas no esencial. Observamos cómo se comportan los seres vivos, mas no sabemos qué es la vida en sí misma. Este tema será abordado mucho más adelante en otro video. Lo único que buscamos resaltar con este ejemplo es que un nombre tan común en la lista de planes de estudios en preparatorias y universidades, como el de la biología, así como también lo son el de la física, la química, la sociología, la historia, etc., implican por sí grandes problemas al preguntarnos qué denotan estas palabras, qué es aquello que se estudia en cada una de estas disciplinas y qué abarca el campo de su conocimiento. No obstante, las ciencias que acabamos de nombrar tienen una ventaja. Estudian un campo específico de lo que llamamos realidad. La física estudia las fuerzas originarias que lo mueven todo, la química los elementos que constituyen a ese todo, la biología las características que distinguen a los seres animados de los inanimados de ese todo, etc. Actualmente ellas tienen un referente medianamente delimitado. Sabemos más o menos de manera general qué estudian estas disciplinas. Su campo es, pues, una parte de la realidad, un sector del mundo. Ahora bien, por decirlo de alguna manera, la filosofía se caracteriza por lo contrario a estas disciplinas. Ella busca siempre lo abstracto, lo global, el conjunto de todas las cosas vistas en una unidad. La filosofía no tiene por objetivo el estudio de un delimitado sector de lo que llamamos realidad o mundo, sino más bien la realidad misma en su conjunto, vista de manera panorámica. Por eso aquel campo en donde abandonamos el delimitado terreno de la física, la química, la biología o las matemáticas es ya el amplio territorio de la filosofía. Ella se encarga de lo abstracto, de lo que está por encima de todas las ciencias. Busca abarcarlo todo y cuestiona todo, buscando así el último fundamento de todas las cosas. Es por ello difícil definir qué estudia la filosofía. Existe filosofía de la ciencia, del derecho, de la historia, de las religiones, etc. Para la filosofía todo es su objeto, porque para ella todo es cuestionable. Todo lo que se presenta ante nosotros, sea un objeto físico, geométrico o axiológico, es objeto de estudio y, por tanto, de duda, de preguntas, de cuestionamiento, incluyendo a nuestras dudas y cuestionamientos mismos. Por otro lado, hay que entender también que el medianamente delimitado campo actual de estudio de las ciencias y artes particulares era diferente en otras épocas. En la antigua Grecia, un filósofo era un buen geógrafo, un buen geómetra y un experto en el estudio de astros. En la Edad Media, la filosofía iba sumamente emparentada con la teología, la argumentación y la naturaleza. Incluso en la modernidad no había una clara distinción entre filosofía natural y ciencia física. Prueba de ello se encuentra incluso en el título de la obra que recoge los hallazgos de la mecánica de Newton, Principios matemáticos de la filosofía natural. Resulta difícil delimitar, pues, el campo de la filosofía e incluso el de otras ciencias de manera general a lo largo de la historia. Sus campos han sido cambiantes y lo que hoy conocemos como un físico, un matemático, un politólogo o un artista, en otro momento de la historia pudo bien ser llamado filósofo. Sin embargo, aún queda otra vía para adentrarnos en el quehacer filosófico y entender qué es lo peculiar de aquello a lo que llamamos filosofar. Si más bien observamos cuál es la constante en la
la filosofía a lo largo de la historia, centrándonos más bien en lo peculiar de su actividad y creación, resultará más fácil descubrir el carácter único del pensamiento filosófico. Platón se preguntó por aquello que estaba detrás de la multiplicidad de seres que, a pesar de sus claras diferencias, los hacía participar de una misma esencia. Aristóteles se preguntó por la causa última que puso en marcha al mundo tal como lo vemos. Muchos medievales se preguntaron por la relación entre Dios y el mundo, por la justificación de la existencia del mal, o por la posibilidad de la Santísima Trinidad. Descartes por la existencia del mundo y la certeza que tenemos de ella. Locke por las ideas innatas y lo que existe en nuestro entendimiento antes de adentrarnos en el mundo de los sentidos. Kant por los límites de todas esas preguntas y de nuestras facultades para resolverlas. Quiero enfatizar algo en lo poco que he descrito de este muy reducido número de filósofos. En todos ellos existe una constante, a saber, cuestionarlo todo. Pero ojo, no notamos en su pensamiento un simple cuestionar rebelde originado por el mero capricho, sino el más honesto apetito de encontrar la verdad de todo aquello que únicamente creemos y damos por sentado. ¿Qué existe? ¿Cómo sabemos qué existe? ¿Nosotros existimos? ¿Yo existo? ¿Qué es el yo? ¿Qué es esta duda que se pregunta por el yo? ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuál es el vínculo entre el mundo y nuestra mente? Cabe reiterar lo que espero ya sea claro para el espectador. Para la filosofía, todo es objeto de duda, de estudio y de cuestionamientos. Pero para preguntarnos sobre las cosas y la realidad en general, primero debemos deshacernos temporalmente de los anteojos que nos hacen ver de manera ingenua al mundo. Estos anteojos son útiles, pero para adentrarnos en la filosofía, debemos dejar de dar por hecho que hay una realidad dada, independiente de nosotros, que las cosas son reales con o sin alguien que las perciba de manera indubitable, que todo es claro y que percibimos esa claridad de manera tan fiel y transparente como solamente Dios, si es que existe, podría hacerlo. Debemos dudar de nuestros juicios y eliminar nuestros prejuicios, preguntarnos sobre aquello que juzgamos bueno o malo, moral o inmoral. Solamente con el atrevimiento de dudar de todo, y con todo quiero decir todo, podremos entrar en el campo de la filosofía. Pero bueno, en resumen, ¿qué es la filosofía? Dar una respuesta exacta a esta pregunta es imposible. Únicamente podemos decir que ella siempre busca lo general, lo fundamental, lo abstracto, la verdad, el fundamento último, el porqué de todo. Para llegar a esa verdad, el filósofo debe dar pasos firmes y claros, cuidar y analizar cada una de sus respuestas y no dar lugar a la ciega fe. Es en el campo religioso en donde la fe tiene vigencia, mas no en la filosofía. Es solamente la fiel, paciente y honesta búsqueda de la verdad el método propio del filósofo, pueda él o no, en su corta vida, llegar a la lejana meta. Ahora bien, quizás el amable espectador quede insatisfecho con la limitada respuesta que hemos dado ante la pregunta ¿qué es la filosofía? Es natural querer una respuesta precisa, clara, corta y contundente. Sin embargo, no podríamos sino darle a él un sincero consejo. En los estudios profundos de cualquier ciencia y arte, las respuestas precisas, claras, cortas y contundentes son las que más hay que cuestionar, de las que más hay que dudar. Pongamos un ejemplo de lo difícil que resulta dar una definición corta de una filosofía específica. Si nos preguntamos en qué consiste la filosofía trascendental de Kant, de nada nos serviría afirmar que ella es la búsqueda de todos los conocimientos, no tanto de los objetos, sino de nuestro modo de conocerlos, en tanto que ese modo ha de ser posible a priori. Resumir así su crítica de la razón pura no solamente es criminal y ofensivo, sino que en realidad no dice nada. Es una complicada, oscura y corta frase, y ella resulta inútil para resumir el amplísimo pensamiento kantiano. Detrás del pensamiento kantiano no solamente existe una obra sumamente extensa, a saber, la crítica de la razón pura, sino también una tradición filosófica moderna a la cual el autor responde. En pocas palabras, para explicar de manera mínima a Kant, es necesario conocer, aunque sea de manera general, los problemas a los que responde su filosofía. Es decir, es necesario conocer las obras filosóficas de la modernidad, las de Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Wolff, Rousseau, Hume, entre muchas otras obras de grandes filósofos. ¿Cómo explicar eso en una frase? Lo mismo sucede al querer saber qué es la filosofía, cuál es su objeto de estudio y cuál es su método. Si esta tarea resulta imposible con un solo filósofo como Kant, más lo es con la filosofía en su conjunto. Aquí únicamente podemos apelar a lo que Morente advierte al preguntarnos ¿qué es la filosofía? Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla. Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. Para adentrarnos un poco en la materia actual de la filosofía, de manera muy general, en el siguiente video explicaremos cómo se dividía a grandes rasgos la filosofía en la antigüedad y cómo sus campos de
estudios se fueron independizando, entre comillas, hasta la actualidad, concluyendo en la exposición de las ramas actuales de la filosofía y la relación de esta con otras ciencias. Esto aclarará aún más, ante nuestro amable público, la vista panorámica que este campo de estudio busca abarcar. En el siguiente video, pues, experimentaremos un poco de la materia hacia la que se lanza el filósofo, quedando hasta aquí expuesta únicamente forma y método que podemos encontrar en la historia de la filosofía a muy grandes rasgos, a saber, la del honesto y transparente cuestionamiento que busca el fundamento último de las cosas, lo indubitable, la verdad, o, por lo menos, la certeza de que conocer la realidad tal cual es nos resulta imposible. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.